Hoy 9 de abril, según la ley recién aprobada por el Congreso de la República, iniciativa del Gobierno Nacional, se festeja el Día de la Memoria y además el Día de la Solidaridad con las víctimas de la violencia. 9 de abril, un día más que hace 64 años, como tantos días, meses, años y diría siglos en Colombia, dejó víctimas. Una de ellas, Jorge Eliezer Gaitán. Pero ese mismo día en que hacían víctima de la violencia a la familia de Jorge Eliezer Gaitán, miles de bogotanos, algunos de los cuales quedaron enterrados en fosas comunes en el cementerio central de esta ciudad. Con ellos, después, centenares de miles de campesinos asesinados en masacres bárbaras por un fascismo que desde el poder, desde el Estado, desató una de las peores violencias en Colombia. 11 millones de habitantes éramos en aquel entonces. Y en ese entonces, según la Iglesia Católica, 300.000 de ellos quedaron en las trochas, en las fosas, en los pequeños caseríos asesinados. Europa salía de su fascismo. Precisamente en ese año 1948 se establecía el Tribunal de Nuremberg para juzgar a los genocidas nazis, fascistas, que habían matado millones de personas en Europa. Nosotros, cuando veíamos cómo terminaba el genocidio en Europa, apenas lo veíamos empezar en las tierras colombianas. Mientras en Europa se juzgaba, en Colombia quedaban los victimarios en el poder. Mientras en Europa se hacían procesos para que su nueva juventud, su nueva niñez, no fuese a volver a ser protagonista del crimen, en Colombia tapábamos la realidad de la violencia, la realidad del papel del Estado, la realidad de los victimarios y el móvil de esa violencia que no era más sino la tierra. Un país dotado por el azar de los mejores recursos naturales, el segundo país más rico del mundo en biodiversidad, el cuarto país más rico del mundo en riqueza cultural, medida como números de lenguas diferentes que se hablan, veía alrededor de esas tierras fértiles, de la posibilidad de la riqueza, una lucha contra los humildes, una lucha por concentrar la tierra. Hoy, después de décadas y décadas de violencia, somos una de las sociedades más desiguales del mundo. Es muy difícil encontrar en cualquier rincón del planeta Tierra una sociedad en donde la distancia entre los que más tienen y los que menos tienen sea tan grande como la que existe en la sociedad colombiana. La desigualdad social que vivimos tiene un diagnóstico, una razón. Estamos desigualmente divididos porque se concentró la tierra en manos de unos pocos. Porque la tierra no es para el conjunto de la sociedad. Porque de 15 millones de hectáreas fértiles, apenas el campesinado tiene 2 de ellas en condiciones de producción que muchas veces rayan con la miseria. La inmensa cantidad de esa tierra hoy está en manos
de los victimarios. En su versión más salvaje, muchísimo más salvaje que la que ocasionó la violencia hace 64 años con el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Aquellos terratenientes ignorantes de aquel entonces, que entre otras Baltasar, comulgaban, rezaban a la Virgen María y por la noche le prendían velas al generalísimo Franco, al cual consideraban su héroe político, en esa ignorancia que ocasionó esa violencia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, su salvajismo no es nada comparable con el salvajismo que los actuales poseedores de la tierra fértil han desatado sobre la población colombiana. Porque estos, a diferencia del pasado, no solamente todavía le ponen velas al generalísimo Franco, sino que son puros y simples narcotraficantes. Narcotraficantes que no usan la tierra para producir, ni para sembrar café, ni para sembrar yuca, ni siquiera palma africana, para llenar estas plazas de mercado desérticas hoy, de comida para la gente barata, sino que las utilizan por el simple efecto del lavado de activos, por el simple efecto del poder. El gobierno nacional ha decidido, con el concurso de sus mayorías en el Congreso de la República y de fuerzas progresistas que allí tuvieron o tienen asiento, aprobar una ley que llaman de reparación integral a las víctimas, uno de cuyos círculos centrales determinantes para su eficacia es la restitución de las tierras usurpadas. Esa ley nos obliga a una serie de acciones como funcionarios públicos. Le ordena a todos los alcaldes de Colombia a conmemorar el 9 de abril, el Día de la Memoria, para que no olvidemos lo que pasó en nuestra propia historia. Lo que pasó en Bogotá ese día 9 de abril, cuando no solamente quemaron los tranvías, cuando no solamente se acabó en la ciudad de Bogotá la posibilidad de tener un transporte eléctrico, no contaminante, público y masivo para la gente, sino que en medio de esas quemas y quemas y quemas, asesinaron a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, obreras y obreros todos, que querían un cambio político en la ciudad de Bogotá. Día de la memoria para no olvidar, pero también día de solidaridad con las víctimas, no solamente de aquel entonces, sino de este entonces, del presente, del hoy. La ciudad de Bogotá quiere conmemorarla, pero además quiere actuar en la reparación integral de las víctimas. Dice esa ley recién aprobada que las víctimas dejen de recibir limosna porque son sujetos de derecho. Esto no lo saben las víctimas en Bogotá. 100.000 familias mal contadas, casi 500.000 de habitantes de la ciudad son hoy, en este entonces, víctimas de acuerdo a la ley, víctimas de la usurpación de sus tierras en otras regiones, unas más alejadas que otras, víctimas del asesinato de sus seres queridos, víctimas de la desaparición de sus familiares, víctimas del secuestro, víctimas de la tortura, víctimas y víctimas
Hoy 100,000 de ellas no saben que una ley puede cambiar su destino. Acostumbradas a hacer cola para recibir un mercado como limosna. Suplicando. Suplicando en esas filas de seres a los que por obligación han conducido a la miseria, por fuera de su voluntad, porque no estaban en la pobreza, no estaban en la miseria, usurpados, conducidos a la miseria, hoy tienen que suplicar limosna. La ley dice que eso no puede seguir siendo así, que las víctimas son sujetos de derecho, es decir, que no es que tengan que suplicar, sino que les debemos, que no es que tengan que hacer cola ante una oficina oscura por algún funcionario oscuro del Estado que los mira mal, que los humilla, que los vuelve a conducir a su condición de víctima. Como se tienen que resolver las cosas, sino que la ley lo que dice es que precisamente por la condición de víctima de esa persona, es el Estado el que le debe, es el Estado el que le tiene que ofrecer las posibilidades de resarcir los derechos que le fueron quitados en la máxima proporción posible. Sabemos que no se pueden resucitar los muertos, pero sabemos que se puede dignificar su memoria. Sabemos que no se pueden resucitar los muertos, pero sabemos que sí se pueden restituir las tierras. Y no solamente la tierra pelada al suelo, sino lo que había encima de ella, la producción de alimentos, las faenas, las tareas que hacían de casi 1 millón de familias, una labor productiva, enriquecedora, dignificante. Sabemos que para aquellas familias que no quieran por sus razones volver a sus tierras, recuperarlas a través del juez, de la ley, del abogado, del derecho, que entonces se pueden cambiar por otras tierras similares en otros lugares del país, o que se pueden en estas grandes ciudades reparar las víctimas, ya no a partir de la tierra, sino a partir de la vivienda, de la educación, de la salud. Eso es lo que dice la ley. La ley lo que está diciendo entonces es que 100,000 familias en Bogotá deben conocer sus derechos, los derechos que le otorgan esa ley. Caminaba yo por estas mismas calles del Lucero no hace unos meses, y se encontraban en esas calles, como en cualquier calle de Bogotá, las víctimas vendiendo en sus chacitas chitos, dulces, colombinas, las víctimas tratando de revender en la plaza, comprando en la plaza de Corabastos para poder vender en estas calles aguacates, las víctimas indígenas pidiendo limosna, las señoras con sus niños tirados en las esquinas de muchos de los barrios populares de la ciudad de Bogotá. Los Embera, por ejemplo. Andaba uno por esas calles y la población víctima de la violencia no sabía, como hoy no sabe, que existía una nueva ley aprobada y que esa nueva ley aprobada los podía redimir de su condición de limosna, de miseria, les podía dotar de derechos.
Pues una de las primeras responsabilidades de esta alcaldía es lograr, a través de su presupuesto invertido en publicidad, en las grandes cadenas de televisión, en las emisoras de radio, por sus propios medios, que toda la totalidad de la población de víctimas de la ciudad de Bogotá, al menos, pueda saber que la ley existe y que a partir de esa ley pueden no suplicar, sino exigir sus derechos a la reparación, a la restitución de las tierras. En Bogotá no podemos mantener la condición de víctimas suplicantes. En Bogotá tenemos que recuperar para las víctimas su condición, en primer lugar, de víctimas exigentes de derechos. Por eso la información es clave en un primer paso. Es que si la gente no conoce que existe la ley, ¿qué va a reclamar? Aún hoy las señoras le piden a uno, como alcalde de la ciudad, que nos dignemos a entregar mercados para poder comer, cuando esa señora podría ayudarnos entregando el crédito, entregando la tierra, es a producir los alimentos para quienes precisamente no tienen con qué comer. Conocer la ley, primera responsabilidad de la alcaldía. Segunda responsabilidad, abrir el espacio público, el edificio público, para atender la población de víctimas. Este es un ejemplo. Esta iba a ser una de las obras de alguna administración para construir una plaza de mercado. La hicieron enorme, yo diría, guardadas las proporciones, hermosa. Tiene no sé cuántas toneladas de cemento. No quiero saber ahora quién fue el contratista que la hizo. Una mega obra para Ciudad Bolívar. Una mega obra que no ha servido para nada. Le sirvió al contratista, pero quienes la diseñaron no se les ocurrió pensar cómo eran los mecanismos de la comercialización de alimentos. No se les ocurrió pensar cómo transformar corabastos, cómo lograr que el productor de alimentos en el campo colombiano pudiera llegar casi sin intermediarios para vender los alimentos más baratos que lo que se venden en Bogotá al consumidor de la ciudad. No se les ocurrió cómo asociar a las personas que en las calles venden. No se les ocurrió que esto podría ser un gran monumento a la desidia. Y este es un gran monumento a la desidia. Ganó el contratista, pero no ganó Ciudad Bolívar. No ganaron los vendedores de alimentos en Ciudad Bolívar. Este es un espacio desocupado, lo que se llama popularmente un elefante blanco. Pues hemos querido que parte de esta edificación sirva para algo. Y para algo muy importante, que sirva para de manera digna, con luz, con espacios amplios, con computadores, con sillas cómodas, en donde la gente no tenga que hacer colas, puedan llegar las víctimas de la violencia de Ciudad Bolívar y de Usme y puedan encontrar aquí una atención que las dignifique. Ya este espacio no será un espacio de plaza de mercado. Este espacio será un espacio para la dignificación de las víctimas en dos de las localidades más pobres de la ciudad de Bogotá, que más víctimas han acogido en su seno: la localidad de Ciudad Bolívar
y la localidad de Usme. Pero es apenas un medio, estos 3 pisos que hemos recorrido, con varios funcionarios allí sentados detrás de los computadores. Es apenas un medio. La gracia del asunto está en saber qué es lo que estos espacios y estos funcionarios logran hacer. Ahí está lo fundamental. Si no, el medio es un medio y simplemente es un medio, no se consigue el fin. Apenas tenemos una transición. Los funcionarios del distrito aún están acostumbrados a tratar a la víctima como un suplicante de limosna y no como un sujeto de derechos. Tema que hay que cambiar fundamentalmente. La unidad de restitución de tierras que el distrito debe conformar y que debe estar conformada por centenares de abogados que sean capaces, reto no, mala palabra, solicitud que le hemos hecho al gobierno nacional, que deben ser personeros jurídicos de la víctima, representantes jurídicos de las víctimas. Debe ser de centenares de abogados, hoy tenemos 40 apenas. Necesitamos, nuestros cálculos hablaban de 300. Y eso significa que de los miles y miles de abogados que las secretarías indistintamente tienen en la administración de Bogotá, por lo menos 300 en un primer momento de manera voluntaria deben ser trasladados. Esfuerzo que hay que hacer en la Secretaría de Educación, esfuerzo que debe hacerse inmediatamente en la Secretaría de Salud, esfuerzo que hay que hacer en la Secretaría de Gobierno, esfuerzo que hay que hacer en la Secretaría de Desarrollo Económico, esfuerzo que hay que hacer en la Secretaría de Integración Social, etcétera. Deben ser trasladados a la alta Consejería Distrital para la Atención de las Víctimas que dirige Ana Teresa Bernal, con el objetivo de tener, como ninguna entidad territorial tiene, como ni la Defensoría del Pueblo tiene, como ni el gobierno nacional aún tiene, la unidad más grande y más capacitada posible de abogados defensores de las víctimas que puedan acompañarlas hasta los lugares donde se produjo el desalojo para lograr a través de la ley de manera expedita la restitución de las tierras de las cuales fueron despojadas. Tenemos en este momento 2.700 solicitudes en la ciudad de Bogotá de restitución de tierras en otros lugares de la ciudad, solicitadas por igual número de familias víctimas de la violencia. Y aún no se conoce la ley. Si la ley se conoce, si esta administración es capaz de tener 300, 400 abogados y abogadas dispuestas con el dinero público a atender la situación del desplazamiento, esas solicitudes perfectamente pueden pasar a ser 10.000, 20.000, y el número de hectáreas por las cuales estaríamos peleando puede pasar perfectamente a ser 500.000 o 1.000.000 de hectáreas en muchos lugares de Colombia. ¿Quién va a preparar los abogados y las abogadas poco acostumbrados y en cuyas facultades no se ha estudiado la teoría, el tema, la asignatura o la carrera o la especialización de la defensa integral de las víctimas de la violencia? Pues la presencia de Baltasar Garzón es juez de España, experto en el derecho internacional humanitario,
víctima hoy, porque Baltasar Garzón hoy es víctima de una acción de ciertos círculos, de aquellos que le ponían las velas al generalísimo Franco en el pasado, pero en la propia España. Víctima por querer reclamar también en la España monárquica la memoria de lo que pasó allí en lo que se llaman los años de la República y su destrucción violenta unos años antes del 9 de abril de 1948 en Colombia, de sus ansias de república y de libertad. 1 millón de muertos en España, 57.000 fusilados después del triunfo del franquismo, miles de fosas comunes, incalculables desaparecidos, millones de exiliados, una violencia similar a la que después se nos reprodujo en nuestro propio territorio, quizás con los mismos protagonistas, allá por reclamar memoria. Hoy expulsan funcionarios del Estado como Baltasar Garzón. Nosotros que queremos recuperar memoria aquí, queremos la ayuda de Baltasar Garzón en la capacitación de las unidades de abogados que por centenares estarán dispuestos durante todos estos años a la atención de las víctimas para conseguir la restitución de sus tierras y la reparación integral. Por eso en este lugar hoy no existe una unidad de restitución de tierras, pero en menos de un mes tiene que existir. Si hay 2.700 personas que ya están reclamando tierras en Bogotá, en 3 meses tendremos 20.000, y este Estado tiene que ser capaz de solventar sus solicitudes. No me queda más sino expresar lo siguiente, porque quiero que quede supremamente claro. Aquí todas las secretarías que nos rodean, mencionamos algunos concejales están aquí presentes, miembros del Congreso de la República, funcionarios del Gobierno Nacional. Aquí hay un esfuerzo integrado de secretarías, aquí hay funcionarios de diversas secretarías, tratando de lograr la mayor eficacia a la señora que llegue aquí con sus niños y nos diga: mis niños no tienen para ir al colegio, no tienen salud, no tienen un hogar. Pero indudablemente, si son 100.000 familias, hay un costo que pagar. ¿Cuánto vale la reparación integral para 100.000 familias?, le preguntaba a Ana Teresa Bernal. Cifra que habría que multiplicar a todo el país para hablar de Colombia. Pero en Bogotá, ¿cuánto vale reparar integralmente 100.000 familias? Podríamos decir, como lo decíamos en el Congreso de la República, que el mayor reparador tiene que ser el victimario. Los narcotraficantes que hoy poseen sin producir las tierras fértiles del país. Ese es el mayor aportante. Deberían hacerlo voluntariamente. Eso nos dijeron que iban a hacer a través de otra ley, que se llamó la Ley de Justicia y Paz, aprobada en el año 2004, creo que fue. 2005, gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Mentiras. Hoy, 2012, 7 años después, podemos decir con certeza: nos engañaron. No entregaron voluntariamente las tierras. Era una mentira, era una falsedad, era una manipulación de la opinión pública que solo tenía un objetivo:
la impunidad del narcotráfico y la entrega de cesiones del poder al narcotráfico en Colombia. Hoy, 2012, hay que levantar de nuevo la exigencia. El narcotráfico tiene que entregar voluntariamente, ojalá, las tierras que usurpó de las víctimas de la violencia en Colombia. Allí va nuestro esfuerzo. Pero no solamente es el victimario el que con sus tierras, con sus bienes, debe pagar lo que ocasionó con su violencia. No nos alcanzaría las sumas. Le toca al Estado también pagar. También fue el Estado factor de la construcción de la violencia en el país. Ha llovido truenos y centellas cuando algún juez por allí decidió que el Estado debía pedir perdón. ¿Qué cosas no han escrito en contra de esa frase? Pues lo cierto, hoy 9 de abril de 1948, es que si tenemos memoria, no solamente los victimarios individuales, no solamente quienes hemos ejercido la violencia, así sea bajo el discurso de la lucha por la justicia social, debemos pedir perdón. El Estado debe pedir perdón en Colombia. El Estado es responsable o corresponsable de la violencia en Colombia, en la historia, en las décadas y en el presente. ¿Y cómo puede pedir perdón un Estado? Un Estado es representante de la diversidad de su sociedad, no solamente a través del acto simbólico, sino a través de lo contante y sonante, el presupuesto. Y esta es una discusión que iniciamos hace algunas semanas, pero que yo quiero aquí comentar. No habrá una reparación integral de las víctimas si el Estado no aporta recursos públicos. ¿Cuánto vale la reparación integral de las 100,000 familias en Bogotá? Eso es lo que tiene que aportar el Estado a nivel nacional y a nivel distrital. Fuera de la recuperación de las tierras por vía del juez o voluntariamente los victimarios, ¿cuánto vale entregarle vivienda a 100,000 familias en Bogotá o fuera de Bogotá? ¿Cuánto vale entregarle la educación? ¿Cuánto vale la salud? ¿Cuánto vale la totalidad de sus derechos integrales? Ese es un dinero que no está en el presupuesto de este año. No lo pensaron el año pasado. El año pasado lo que estaban pensando era entregarle limosnas a las víctimas. Hoy estamos pensando es en entregarle los derechos a las víctimas. ¿Cuánto vale eso? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿quién los pagará? ¿Los otros pobres? Algo así como lo que estamos haciendo en este momento, en este lugar. Esto que debería ser un lugar donde vendieran pobres comida. Hoy no están aquí, porque no quisieron además. Están en la calle. Ahora están las víctimas. Las víctimas también son pobres. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos quitando un lugar de un pobre y reemplazándolo por otro pobre. Un pobre se está solidarizando con otra familia pobre, ella en condición de víctima. Solidaridad entre pobres. Importantísimo valor, porque esas mismas familias pobres son las que han ayudado con un plato de sopa, son las que han entregado un cuartico allí por donde se pueda establecer una familia que llega aterrorizada en una noche de algún lugar de Colombia.
Son esos sacerdotes pobres los que han abierto iglesias para familias pobres. Son los parques de los pobres los que permiten que la familia en vera pobre pueda pedir limosna en la esquina. Pero así es como se van a reparar las víctimas en Colombia. ¿Esa es la propuesta de la ley? ¿O el Consejo de la Ciudad, por no hablar del Congreso de la República, tiene que establecer quiénes son los que van a reparar fuera de los victimarios, a través del Estado, a las víctimas de la violencia en Colombia y en Bogotá? No hace unos años veíamos aprobar un impuesto, le llamaban el impuesto de la guerra, y lo pagaban quienes tuvieran patrimonios de más de 5.000 millones de pesos en Colombia. Se dedicaron esos recursos para comprar fusiles, totes y triquitatracks. ¿Por qué no podemos tener el mismo impuesto, pero esta vez pagados por las mismas personas, pero con un destino mucho más digno, que no es la de comprar un fusil, sino la de reparar integralmente las víctimas de la violencia, algunas de las cuales son víctimas gracias a ese fusil? Yo le propongo al gobierno nacional, dado que va a necesitar muchísimos recursos a nivel nacional para reparar integralmente a las víctimas, que reconstruyamos el impuesto al patrimonio con destino transitorio a la reparación integral de las víctimas en toda Colombia. Pero no puedo solicitarle eso al gobierno si nosotros no hacemos nuestro propio esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo de Bogotá? ¿Quién va a pagar la reparación de las víctimas fuera de la nación en Bogotá? ¿El pobre con sus pocos recursos, como lo estamos viendo hoy? ¿O los sectores más pudientes de la ciudad, a través del impuesto predial de una determinada cantidad hacia adelante, a través del ICA, a partir de una cantidad en adelante, podrían ayudar a sufragar los gastos que va a demandar en la ciudad de Bogotá reparar integralmente 100.000 víctimas de la violencia situadas en nuestra ciudad de Bogotá? El Consejo tiene la palabra. El gobierno distrital le entregará al Consejo un proyecto, no de reforma tributaria, porque nosotros no creamos impuestos, sino de modernización tributaria que permita sufragar los gastos que nos demanda la vivienda, la salud, la educación para las 100.000 víctimas de la violencia situadas en la ciudad de Bogotá, de tal manera que no sean las capas medias de la población y que no sean los pobres de la población bogotana las que terminen pagando la reparación integral de las víctimas, sino que sean los sectores más pudientes de la ciudad de Bogotá, como un acto de amor. He aquí lo que significa en concreto la política del amor, como un acto de solidaridad, porque igual que tenemos que aplaudir que un pobre saque un plato de sopa para entregárselo a la familia que recién llega, aterrorizada de una zona de violencia en Colombia, también tendríamos que aplaudir el que, teniendo con qué, aporte los recursos suficientes, ya no para que llegue un plato de sopa, sino para que sean garantizados los derechos a la reparación integral de las víctimas de la violencia en la ciudad de Bogotá. Veremos si el amor solo surge entre los pobres, o veremos si un amor que es capaz de construir la verdadera paz, que es el del que lo más tiene hacia el que menos tiene,
se puede volver realidad en la ciudad de Bogotá. Veremos si nuestro consejo, en la diversidad de fuerzas políticas que lo conforman, nos pueden ayudar a dar este paso. Veremos si los partidos políticos que aprobaron como partidos nacionales en el Congreso de la República la ley que hoy nos convoca, son ellos mismos capaces de aprobar en las instancias corporativas de los consejos municipales los recursos que puedan volver realidad lo que como partidos aprobaron a través de una ley en el Congreso de la República. El proyecto será presentado y de esta manera esto dejará de ser simples medios para conseguir un fin, porque nuestro propósito es conseguir el fin, es decir, de lograr la paz de Colombia por la vía del perdón. Y la vía del perdón es la reparación integral de las víctimas. No sé qué tan religioso, católico, ahora que salimos de la Semana Santa sea, pero la reconciliación es el producto del perdón. Y el perdón es el producto del acto de contrición. Eso que los católicos llaman el acto de contrición. ¿Qué es? Es la reparación integral de las víctimas. La reparación integral de las víctimas lleva al perdón revolucionario, entre otras, porque es el perdón histórico, y el perdón histórico lleva al verdadero nombre de la paz, la permanente, que es la reconciliación entre los seres humanos que habitamos Colombia. Gracias por haberme escuchado, muy amables.